Bueno, buenas noches. Estamos en vivo. Voy a poner en silencio los micrófonos. Ahora sí, estamos. Bienvenidos nuevamente para una nueva clase. Bienvenido Ariel, Analía, Alejandro, Cristina. Bueno, para los que están por primera vez, cada clase es un tema separado, pero tenemos una línea conductora. Esta es los lunes. Estamos estudiando lo que es Kabbalah. Estamos estudiando en el orden un poquito qué son las sefirot, qué son el plano de la estructura primero del alma, de la persona, y también la estructura espiritual, como la Kabbalah nos cuenta, y hay una similitud, hay una conexión entre uno y lo otro, entonces ya atravesamos un poco lo que es la parte emocional, lo que es la parte intelectual, lo que es la parte de voluntad, lo que es la parte del placer, del deseo. Y lo último que habíamos hablado era la psicología del caos. Por cuanto que el ser humano en su inicio, y el mundo en su inicio, según la Kabbalah, surge a partir de un mundo caótico, de un mundo que se autodestruyó. Conceptualmente esto no tiene que ver con una ciencia ficción, sino que por lo contrario nos viene a presentar cuál es la estancia primitiva del universo, que es aquello que es desconocido. Hablábamos de una fuerza muy poderosa, tan poderosa que no podía encauzarse, una luz tan grande que no podía limitarse. Por lo tanto, lo que generó fue una explosión. Esto obviamente tiene más de 1000 años de antigüedad y no estamos hablando del Big Bang ni de nada similar, pero es una fuerza muy poderosa que explotó y de aquello se creó lo material. Ahora, esta semana nos vamos a meter en algo un poquito más complejo todavía, que es qué piensa la Kabbalah sobre el origen del mal, el origen de la perversidad. Entonces, vamos un poquito a tratar de repasar este concepto. También lo vamos a ver dentro del ser humano, dentro de la persona, y cómo esto tiene un trasfondo y tiene un propósito, y no es simplemente un acto irracional o un acto de perversidad. Entonces vamos a comenzar con una presentación. Acá estamos. Bien. ¿Cómo se define el mal según la Kabbalah? En hebreo tenemos orígenes muy primitivos, incluso en la Torá, en el Génesis, tenemos el pecado original, el inicio de Adán en el paraíso y la historia arquetípica que nos muestra el concepto de un mundo ideal y un mundo en el cual surgen los elementos negativos. La Kabbalah utiliza un término para explicar aquello que es conocido como mal, las fuerzas o el origen del mal, como Sitra Ahará. Cuando uno se adentra en los textos cabalísticos, de hecho hoy es el aniversario del Arizal, el Ari Akadosh, no sé si alguno de ustedes estuvo alguna vez en Tzfat, en la ciudad al norte de Israel, que era la ciudad por default, la ciudad de los cabalistas, de los grandes cabalistas en Tzfat. Incluso hay un cementerio en la montaña en Tzfat, en el cual están enterrados en ese cementerio los grandes cabalistas de varias épocas, y eso es algo maravilloso de Israel, que uno puede visitar el sitio donde está Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue el autor del Zohar. Esta es en la ciudad de Mirón, y cuando se celebra su aniversario, que es para el Lag BaOmer, 1.000.000 de personas aproximadamente concurren a ese sitio y hacen celebraciones y hacen fogatas. Ya es una fiesta popular. Incluso una vez había leído un artículo del Ministerio de Turismo de Israel que decía que después de Jerusalén, el segundo lugar más visitado popularmente era Mirón. Estamos hablando en caudal de gente, porque también la gente acostumbra a ir a cortar el pelo por primera vez cuando los chicos cumplen 3 años, y él fue el autor del Zohar, el libro del Resplandor, que es
la base, la estructura básica de la Kabbalah. Después está el Arizal en ese mismo cementerio, que incluso, como es su aniversario hoy, hay una mikve ahí, que está en medio de la montaña, que es de agua de manantial. Y uno puede incluso, un mikve es un baño ritual, uno tiene ahí se puede sumergir en el agua, uno puede, es como una cueva, es todo de piedra, se mantiene original, tiene más de 1000 años, y el agua fluye cristalina y muy fría, encima es en la montaña, y si uno le toca ir en invierno, es agua muy fría, y hay un mito, digamos, hay una costumbre que dice que aquel que se sumerge en ese agua no muere sin hacer teshuvá, no muere sin retornar a la fuente, sin volver a las raíces, o sin arrepentirse, pero la palabra arrepentir queda corta para explicar lo que es teshuvá, sino que es reconciliarse o sacar provecho de la situación negativa y transformarla en algo positivo. Bien, como es el aniversario de la Lizal, es una fecha muy especial, y la terminología que usan, Sitra Hará, es en arameo, y literalmente significa el otro lado. O sea, técnicamente lo que estaríamos diciendo es el otro lado del bien, el otro lado de la luz espiritual. Ahora, acá vamos a entrar una y otra vez en una cierta paradoja, porque ¿cómo podemos decir que hay algo que está más allá de Dios? O sea, ¿qué significa que está del otro lado? Por lo menos podemos decir del otro lado del deseo divino, del propósito divino. El Tania, por ejemplo, el primer Rebbe de Chabad, un libro fundamental del hasidismo, él explica que Sitra Hará se llama todo aquello que no está enfocado en un propósito de mejorar el mundo y de hacer el bien. O sea, todo lo que está impulsado por el egoísmo, por la autosatisfacción o por ponerse a uno en el centro, se considera del otro lado. ¿Por qué? Por términos sencillos, es decir, todo lo que no está hecho en aras de un propósito positivo es del otro lado, no tiene propósito de ser, propósito de existencia, propósito creativo. ¿Para qué ha sido creado? Simplemente para servirse a sí mismo. Entonces, en el ejemplo muy sencillo, esto sería, incluso cuando uno quiere darse una indulgencia o uno quiere transgredir o pisotear o pensar solamente de manera egoísta, pensar en sí mismo, uno estaría diciendo estoy pasándome al otro lado porque no tengo un propósito real. Esto es en algo sencillo, vamos a decirlo. Después está lo que se llaman las 3 klipot. La palabra que utiliza la Kabbalah para explicar aquellas fuerzas negativas, que dentro de esto se incluye la impureza, la muerte, el dolor, la tentación, el satán. Esto es las 3 klipot impuras. Esa es la denominación que toma. Pero hay una salvedad, porque hablamos también de un cuarto elemento que es lo que se llama klipat noga, que sería la clipa, la cáscara luminosa. Ahora vamos a explicar. La palabra clipá en hebreo literalmente es cáscara. ¿Qué es la cáscara? Cáscara es aquello que no nos permite ver lo que hay adentro. Como explicamos en los primeros capítulos, el mundo en su original, lo único existente era la presencia del infinito, del Or Ein Sof. La luz infinita, la presencia del infinito divino. Tenemos que tener un punto en consideración. ¿Por qué nosotros, en nuestros términos humanos, nos va a costar mucho entender esto? Porque nosotros partimos a partir de la base de que nosotros existimos y Dios o la presencia o lo infinito es para nosotros una novedad. Es algo que tenemos que trabajar día a día para descubrir, para fundamentar. O sea, si uno parte de un plano evolutivo, si uno parte de un plano de que el ser humano es un ser primitivo que fue mejorándose con el tiempo, entonces el estado natural del ser humano es perverso, es un ser humano destructivo, pero puede y tiene que mejorarse.
el problema con este punto de vista es que nosotros nos estamos dando una entidad de existencia autónoma, pero la pregunta que siempre nos hacemos es ¿de dónde surgimos? ¿De dónde venimos? Si no tenemos contestada esta pregunta, por más que queramos explicar que estamos mejorando constantemente, no vamos a poder nunca contestar de dónde venimos. Entonces la Kabbalah, y esto es un punto muy importante de aclaración en cualquier concepto de Kabbalah, Kabbalah significa recibir, significa la recepción que nosotros tenemos de un punto de vista de arriba hacia abajo. Es completamente distinto no sé, a lo empírico, completamente distinto a lo académico que se construye de abajo hacia arriba. Nosotros acá construimos de arriba hacia abajo. O sea, por eso el viaje que nosotros hacemos es de lo espiritual a lo material. La pregunta que surge es, ¿cómo puede ser si Dios es espiritual, o si Dios es infinito, o si Dios es tan bueno y todopoderoso, pueda surgir? O sea, la pregunta se refuerza, ¿cómo puede existir el mal? ¿Cómo puede existir algo que niegue la existencia de Dios, haciendo actos inmorales, incoherentes, destructivos, dolorosos, todo lo que la persona experimenta en su vida como hechos traumáticos, catastróficos, problemáticos? Entonces, esto va también a preguntas filosóficas? ¿Cómo puede permitir Dios que sucedan todas esas barbaridades? ¿Cómo puede Dios permitir que sucedan todas esas cosas dolorosas que la persona experimenta en su vida? ¿Cómo puede Dios permitir que el ser humano actúe vilmente y de manera perversa? ¿Y cómo puede tener tanta fuerza aquello? Entonces, el concepto en general es que la luz se filtró tanto, se ocultó tanto, y esto tiene que ver también con el ejemplo que dimos la semana pasada, en el ejemplo de tomar una letra y romperla y romperla y romperla. Si yo escribo una letra en un papel y rompo ese papel y lo destruyo y lo hago picadillo, no voy a poder encontrar el sentido en ese vestigio de papel. Lo mismo sucede con la creación universal, o sea, la creación del cosmos, según la Cábala, es que todo tenía un sentido y todo reconocía su fuente. Por eso los ángeles o los seres espirituales reconocen a su creador. El ser humano ha sido creado como un equilibrista. Está justo caminando en la cuerda floja porque él se siente un ente independiente, pero al mismo tiempo tiene capacidades intelectuales, emocionales, espirituales, que le permiten sentir para un lado o para el otro. Y por eso tenemos esa delgada línea floja, delgada línea que separa un lado del otro. Por eso, ¿cómo se llama el mal? Sitra Hará, el otro lado. Cuando vos te caes para el otro lado, estás yéndote a tu sentido egoísta, a tu sentido perverso, a tu sentido destructivo. Si vos te vas hacia el lado derecho, vamos a decir, te vas hacia el reconocimiento, la gratitud y el propósito de mejorar. ¿Qué pasa? Esta luz vino tan filtrada y con la destrucción del sentido que vino a través del mundo Tou, que permite, por cuanto el mundo Tou dejó restos, lo que serían restos rotos, permitió la existencia de la cáscara. Y la cáscara, si no es para sentir, si no es para darle un cuidado al fruto, es resto, es residuo, no tiene un propósito. Entonces venimos de la luz infinita que se fue filtrando y cada vez oscureciendo. Ahora quiero aclarar algo. Muchos definen la oscuridad o el mal como la ausencia de luz. Nosotros podemos definir la oscuridad como la ausencia de luz, a un lugar donde la luz de Dios no llega. Entonces, claramente, en la citrájara, en el lado negativo, en la perversidad, en el dolor, en la muerte, en el sufrimiento, uno diría, Dios no llega hasta ahí. No llegaría la luz divina, no llega hasta ahí en la perversidad humana. Pero ahí tenemos un problema porque no podemos decir que hay ningún lugar, ninguna existencia, por más
terrible que sea, por más trastornante que sea, que Dios no llegue ahí, porque estaríamos dando lugar a una segunda existencia fuera de Dios. Y esto es un axioma que no podemos manejar, porque Dios es todo, abarca todo, llena todo, y decimos Dios está en todos lados. Entonces Dios está también en el dolor, y está también en la destrucción, y está también en la perversidad, y está en todos lados. Solamente que está tapado con una cáscara que no nos permite que podamos descubrir en eso absolutamente nada de Dios. Pero la pregunta es, si es tan doloroso y tan difícil y tan catastrófico, ¿por qué Dios lo puso? ¿Por qué Dios lo creó? Si Dios crea el mundo, no como un tirano que viene a hacer sufrir a aquellas criaturas que crea, sino todo lo contrario, el propósito de la creación es, Dios antes de haber creado era completo. La creación es un deseo de Él, como explican los cabalistas, de poder expresar el bien hacia alguien, hacia algo que se sienta ajeno a Él. Y no era algo forzado, no estaba obligado a hacerlo, por cuanto que Él era completo antes de haber creado el mundo, nada le faltaba. Con la existencia del mundo nada le falta y nada le aumenta. De hecho, el mundo, según la Kabbalah, si existe o no existe en tiempo presente, no modifican absolutamente nada a Dios, que no tiene modificación, al infinito. Pero entonces no puede haber creado el mundo con el propósito de hacerlo sufrir, de hacerlo agonizar. Entonces, ¿por qué la persona sufre? Entonces tenemos varios puntos de vista. Bien, esto quedó tapando, vamos a ver si lo podemos sacar. Bueno, básicamente acá tenemos la foto original. Vamos a ver en la foto original, esto es el concepto de los dos lados, ¿no? Tenemos el lado de la vida, el lado del crecimiento, y Sitra Achara vendría a ser el otro lado, el desierto. La Kabbalah utiliza esos términos. Un desierto mortal, un lugar terrible, un lugar donde están las clipot, donde está habitado por los seres malignos. Pero más allá de la mística que uno pueda darle a esto, y más allá del sentido, vieron, fantástico que uno le puede dar a la existencia del mal y a la existencia de la Kabbalah de los seres destructivos, vamos a hacernos una pregunta que creo que es importante para entender de qué estamos hablando. La pregunta es, ¿los judíos creen en Satán? ¿Creemos en la existencia de Satanás? Uno va a decir, Satanás es una palabra que suena no judía, ¿no? Uno dice, Satanás, el 666, el concepto de este ser de rojo que tienta a la persona y que lo lleva por el mal camino, el ángel caído. Hay un punto central en entender. La palabra Satán es en hebreo. La palabra Satán es en hebreo y tiene orígenes en el Talmud y antes del Talmud, incluso en la Torá, incluso en el Tanaj. La palabra Satán no es vieron que se hace la palabra satánico hoy en día, no es nada satánico. La palabra Satán significa desvío. Desvío del buen camino. Aquello que está desviado. Aquello que entorpece, confunde y hace que la persona vaya a donde no tenga que ir. Entonces, ¿los judíos creen en Satán? Claro que sí, el Satán es... Pero ahora el punto es, ¿qué es el Satán? ¿El antítesis de Dios? ¿Es el opuesto a Dios? No. El Satán es un servidor, un ángel. Un ángel que le tocó una tarea difícil, dura, incómoda. ¿Cuál es la tarea del Satán? Sí, pero no creemos en este Satán. O sea, primero que todo que en el judaísmo no existe lo gráfico. O sea, el infierno no es un lugar de fuego y azufre, y el cielo no es un lugar de nubes con gente de barba blanca con túnicas caminando. Sáquense esa idea de la cabeza. Eso es de las películas, de los dibujitos animados.
el bien y el mal, el infierno y el paraíso, no son lugares físicos, no son lugares mundanos, no tienen forma, no tienen fuego. El fuego, ¿qué va a hacer al alma? El alma es espiritual, el alma es intangible, el alma no tiene forma. Dios no tiene forma, Dios no tiene figura, nada podemos relacionarlo. La Perashá esta semana nos dice, olvídense de cualquier figura, porque Dios se presentó en el monte Sinai y en ninguna forma no lo hizo ni en un pedazo de madera, ni en un pedazo... ¿Por qué? Porque uno no le puede atribuir a Dios cuerpo, forma, porque en el momento que le atribuís cuerpo, forma, cualquier característica física que vos le puedas atribuir, lo estás limitando y por lo tanto no es Dios. El paraíso y el infierno tampoco son lugares, yo más bien diría son sensaciones del alma, son experiencias del alma. El fuego del infierno no es del Geinón, incluso en el judaísmo no existe el infierno como castigo al ser humano, sino que al revés. El alma podemos imaginarnos que es como una ropa blanca. No, no es una ropa y no tiene nada de blanco y no tiene forma, pero en el ejemplo que podemos dar es como si fuera una ropa blanca que cuando viene a este mundo y se inviste en la 10 Sefirot y se inviste en el cuerpo y en la anatomía del alma se inviste en la anatomía del cuerpo, ese alma se va manchando a través de sus deslices, de sus desvíos hacia el lado negativo. O sea, uno va tomando un ser espiritual, un ser plenamente puro, y lo sumerge justamente en esta cáscara, en esta clipá, en este sentido de desconocer su fuente. Y eso va manchando el alma, por cuanto que uno va tomando decisiones irracionales o egoístas con un alma altruista y pura. Cuando el alma retorna a su creador y termina su misión en este mundo, que de hecho, en comparación al alma que es infinita, es cortísima, es simplemente un punto dentro de la regla, dentro del infinito, de la línea infinita, es un puntito nada más. El alma tiene que atravesar una limpieza. Ahora, esa limpieza es un purgatorio. Y esto es lo que se llama el infierno o el Geinom. Pero no es en el propósito de hacer sufrir al alma, sino que lo contrario. Es en el propósito de exponerla a la luz, exponerla al contraste, y mientras mayor es la sensación de vergüenza que experimenta el alma, mayor el contraste y mayor es el sufrimiento. Por lo tanto, toda la figura del ser, de los diablillos con colita, con cola roja que están en el infierno con el tridente, no existe en el judaísmo y no tiene nada que ver con la creencia del Satán. El Satán es, sí, un ángel que tiene la difícil tarea de, uno piensa, uno diría, este es un primer mito, el Satán no puede desafiar a Dios. No es contrincante, no hay contrincante frente a Dios. Y por eso el origen del mal, por eso las citrájaras, por eso las clipot, son parte de Dios, no podemos sacarlas del esquema, no hay nada fuera del programa, no hay nada fuera del infinito divino. Sí, claramente les toca cumplir una tarea. Entonces, en primer punto, es un sirviente leal a Dios. Él sirve. De hecho, es uno de los más exitosos y más sumisos a Dios. Porque uno diría, el ángel de la muerte, el ángel de la destrucción, el Satán es un sirviente de Dios. Y sí es sumiso, ¿por qué es sumiso? El segundo mito es que su deseo más profundo es que nosotros fracasemos y que nos pasemos a su lado, entonces él aumenta su poder y aumenta su fuerza. Es al revés. El Satán desea que nosotros superemos sus incentivos y sirvamos a Dios. Acá hay una doble moral, digamos, una doble capacidad. ¿Por qué? Porque por un lado, como buen ángel, él quiere hacer su tarea de la mejor manera posible. No está dotado con la capacidad de hacer mal su trabajo. Por lo tanto, no puede hacerlo mal. Había una vez un rebe jasídico que
estaban un día de vacaciones y todos los chicos estaban de vacaciones, entonces dijeron, bueno, tomate un día, descansá. Y le dijo, ¿cómo voy a descansar yo si el Satán nunca descansa? De hecho, ahora me está viniendo a molestar, o sea, yo tampoco puedo descansar. Y el segundo punto es, el ejemplo que trae el Tania sobre esto, basado en la Kabbalah, dice así, había una vez un rey que tenía un hijo muy bueno, un hijo muy querido. Y este hijo, el rey lo quería probar, lo quería desafiar, lo quería ver de qué estaba hecho, ¿no? Como dice, vamos a probar el material. Entonces, este rey conocía una muy fiel súbdita, que era una mujer de la calle, una prostituta. Entonces el rey la contrata en una misión y le dice, yo quiero que vos seduzcas a mi hijo, para ver si él va a ser fiel a mí o si está pensando en otra cosa. Vos tenés que tratar de seducirlo. Como buena sirvienta, como buena súbdita, ella tenía que hacer la tarea de la mejor manera posible, o sea, poner el palito para que el príncipe pise el palito. Entonces tenía que usar todas las herramientas de seducción que tenía a disposición. Pero su deseo profundo era que su misión fracase. Ella no quería más nada que fracasar en su misión y que el príncipe demuestre su valentía, su coraje y su firmeza, y que le diga, no, no me interesa. Entonces salían todos ganando. El rey salía ganando, que la prueba había sido superada y descubría que su hijo estaba hecho de buen material. El hijo salía ganando porque tuvo un desafío y lo superó. Y esta mujer salía ganando por cuanto que cumplió la misión del rey y su deseo era que la misión fracase. Este es el objetivo y el deseo del Satán. Ahora, no podemos ser tan inocentes y de repente el Satán se convirtió de la noche a la mañana para nosotros, estamos hablando bien de él. Ah, mira qué bueno que es, qué espectacular. Esto es en un término visto, como dijimos antes, desde arriba hacia abajo. Desde el estratega hacia abajo hay que verlo de esa manera. Pero desde el campo de juego, y por eso es muy importante entender, para poder captar un poco, entender el origen del mal, entender el funcionamiento del mal, que tenemos dentro de Dios, dentro de la Kabbalah, dentro del conocimiento divino, dos corrientes de pensamiento, dos corrientes de entendimiento. Por eso dice, el versículo dice, Kel Deot Hashem, un Dios de dos opiniones, vamos a decir, dos perspectivas. Entonces, ¿por qué decimos que Dios es un Dios de dos perspectivas? Porque está la perspectiva de arriba hacia abajo, como ven las cosas, desde Dios hacia el mundo. Y esto es lo que dijimos antes, la Kabbalah. La Kabbalah mira el universo desde arriba hacia abajo y dice, por lo tanto, en el universo no hay perversidad, no hay mal, todo es desafío, todo es una prueba, todo es para mejorar a la persona, nada de lo que nos podamos poner enfrente nuestro es insuperable, todo es parte del infinito divino. Esto está muy bien. Si uno puede conectarse con ese pensamiento, tiene su vida solucionada, tiene su vida sin problemas. ¿Por qué? Porque ningún mal que le va a venir a él lo va a tomar como un mal real, va a tomarlo como un desafío, como una prueba, como un trampolín, como un resorte para poder saltar. Todo descenso es en aras de un ascenso superior. Toda cosa, siempre que uno baja, es para tomar impulso y poder elevarse y poder saltar, poder dar el salto. Y a veces, para dar el salto, necesitas ir al abismo, necesitas inclinarte hacia abajo, y de ahí das el impulso. Y el impulso viene de haber bajado. Y por eso dijimos al principio, todo tiene que ver también con la teshuvá, con el hecho de poder superar, que la persona tenga el don de haberse confundido y haber mejorado. Entonces, tenemos este punto de vista, pero después tenemos un segundo punto que también es real, que es la perspectiva de abajo hacia arriba.
que tenemos que prestar atención. La perspectiva de abajo hacia arriba es real. O sea, el mundo, Bereshit bara Elohim, en el principio que Dios creó el cielo y la tierra. Entonces vamos a decir, no hay mal en el mundo, está bien. Entonces el ser humano dice, bueno, entonces no hay justicia tampoco, porque si no hay mal, una persona que roba, él está simplemente trascendiendo. No, no, no. La persona que roba, la persona que mata, la persona que erra, tiene que hacerse responsable. En este mundo, desde la perspectiva de abajo, el dolor existe, la muerte existe, la impureza existe, la perversidad existe, y son para nosotros, desde acá, reales. Entonces, este es el segundo punto, que es, no podemos negar desde abajo hacia arriba, desde la perspectiva desde abajo hacia arriba, la existencia o la presencia del dolor. Y por eso el ser humano, todas las experiencias que él puede tener en su vida, como traumáticas, como problemáticas, como dolorosas, tenemos que, ¿no? Por eso, no sé, ayunamos en Tisha B'Av porque se destruyó el Beit HaMikdash. Yo no diría, bueno, pero si fue destruido el Beit HaMikdash, no hay nada que viene al mundo que es malo, pero al mismo tiempo tenemos el derecho de cuestionar a Dios por las cosas malas que nos suceden. La famosa pregunta, ¿por qué le suceden cosas malas a gente buena? Si lo vemos desde el punto de la perspectiva de arriba hacia abajo, no es una pregunta, porque nada malo le sucede a nadie. Porque desde el plan superior, todo está manejado de una manera que todo es bien y todo baja de una manera bien, simplemente que nosotros vamos a ver la cáscara y no vamos a ver lo que está detrás de eso que está pasando. Pero desde el punto de vista de la perspectiva de abajo, tenemos todo el derecho de cuestionar a Dios y de reclamar a Dios y de quejarnos por aquellas cosas que nos parecen dolorosas, con sufrimiento, y etc. Y tenemos todo el derecho de buscar la justicia dentro de los términos de este mundo. O sea, no podemos decir, no, total es todo el mundo, porque es muy fácil, si no, tener una perspectiva. Por eso digo, son dos perspectivas que se conjugan, una superior a la otra, la de arriba hacia abajo obviamente que es superior. Hay una historia que me parece muy fuerte también. No sé si escucharon hablar, había un sabio del Talmud, que él era el maestro de Rabbi Akiva, y él se llamaba Nahum Ish Gamzu. ¿Por qué se llamaba Gamzu? Gamzu, algunos dicen que era la ciudad donde él vivía, pero él tenía una frase en su boca siempre. Y la frase en su boca era Gamzu Letova, esto también es para bien. Todo lo que le pasaba en la vida, él decía Gamzu Letova, esto también es para bien. No hay mal que por bien no venga, vamos a decirlo, pero él ni siquiera decía no hay mal que por bien no venga. Él decía Gamzu Letova, esto también es para bien. ¿Quién fue su alumno? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva tenía una frase que él decía, Kolman de Abid Rahman aletababi. Todo lo que hace Dios lo hace para bien, en arameo. Una pequeña anécdota sobre Rabbi Akiva es que Rabbi Akiva en una ocasión estaba viajando con su burro, con su vela y con su gallo. Él llevaba el burro para cargar sus cosas, el gallo para despertarlo, la vela para poder estudiar y quería hospedarse en una ciudad. Cuando llegó a la ciudad, la gente de esa ciudad le dice, no queremos forasteros acá, afuera, no queremos a nadie que entre en este lugar. Entonces él se sintió muy, digamos, la respuesta natural sería sentirse frustrado, pero él dijo, todo lo que hace Dios lo hace para bien, voy a salir afuera de la ciudad y voy a ponerme a estudiar en el bosque. Prendió su vela, se acomodó en el suelo y se puso a repasar lo que él había estudiado. De repente escucha un ruido y un león, un gato montés, se devora a su burro. Escucha un tumulto y su burro se murió, se le llevó el burro. La reacción de uno, ¿cuál sería? Qué barbaridad, qué mala suerte que tengo hoy, mirá, no me dejaron parar en la ciudad. Mi burro, pero él dijo, todo lo que hace Dios lo hace para bien. Tiempo después, él dijo, pasó un gato montés, otro animal, y
atrapó a su gallo. En un par de, no sé, en una hora y media, perdió el burro, perdió el gallo, y él dijo, todo lo que hace Dios lo hace para bien. Sigue estudiando, de repente viene un viento fuerte y apaga la vela con lo que él tenía, la trata de encender, no había manera, un viento insoportable. Se quedó en la oscuridad, en la mitad de la noche, en la mitad del bosque. La tendencia natural sería decir, maldigo este día, qué mala suerte que tengo, todo me sale mal, pero él dijo, todo lo que hace Dios es para bien. Pasó un tiempo, escuchó un ruido, escuchó humo, escuchó gritos, amaneció, pasó la noche en el bosque, amaneció y ve humo a lo lejos, se acerca a la ciudad donde él había querido estar en la noche y vio que estaba arrasada, quemada, habían venido un grupo de bandidos, habían tomado prisioneros a la gente de la ciudad, habían avasallado toda la ciudad, no quedó nadie vivo, una destrucción total. Él dice, si hubiera estado acá durmiendo, hubiera sido de las víctimas de este ataque. Si yo hubiera tenido el burro, mi burro se hubiera puesto nervioso porque escuchaba ruido y me hubiera delatado mi lugar. Si yo hubiera tenido el gallo hubiera hecho ruido, me hubieran descubierto. Si yo hubiera tenido una vela encendida en la mitad del bosque, esos bandidos que pasaron a pasos de donde yo estaba sentado, me hubieran atrapado y quién sabe lo que me hubieran hecho. Todo lo que Dios hace es para bien. Primera historia de Rabbi Akiva. Segunda historia, que es la historia de Gamzu. Volvemos al maestro de Rabbi Akiva. ¿De dónde aprendió Rabbi Akiva esa ideología, ese pensamiento? Gamzu. Gamzu le Tová, Nahum Ish Gamzu, un sabio del Talmud. En una ocasión, los sabios estaban enfrentando un decreto de Roma. El Imperio Romano había hecho un decreto prohibitivo, cruel, muy difícil de derrotar, de convencer. Entonces dijeron, tenemos que mandar un representante que intervenga por nosotros. Y dijeron, vamos por Nahum Ish Gamzu, que él es Melumad Benisim, siempre le suceden milagros. Y querés ir Nahum a Roma, bueno, Gamzu le toba, esto también es para bien. Dijeron, no vayas con las manos vacías porque te vas a enfrentar al César de Roma, él es un hombre muy importante, entonces recolectaron entre todos un baúl, un cofre lleno de joyas. Lo mandaron en camino, en la mitad del camino Nahum se hospedó en una hostería y dice, ¿a dónde vas? Vengo en representación de los sabios de Israel a visitar al César. Qué lindo. ¿Y qué llevas en el cofre? Llevo piedras preciosas, no sé si le dijo o no. La cuestión es que cuando él se fue a dormir, los de la hostería eran ladrones, tomaron todas las joyas del cofre, las robaron y para que no sienta el peso del cofre, del baúl, lo llenaron con arena. Entonces el hombre Nahum, confiado, porque era muy confiado, agarró el baúl, lo subió y siguió su camino a Roma. Llegó en presencia del César, todo en el palacio real, y dicen, vengo en nombre de los sabios de Israel a pedir un cambio en el decreto hacia los judíos. Qué bueno, ¿qué trajiste? Este es un pequeño obsequio que traemos de parte de los sabios de Israel. Bueno, muy bien, nunca viene mal un regalo. Abre el cofre y encuentra dentro del cofre arena. El César se enfurece, se vuelve loco, dice, me están tomando el pelo, me están cargando, mándenlo, mándenlo. Y el hombre, Nahum, permanece impasible, dice, Gamzu le toma, esto también es para bien. Cuando el César estaba con los guardias por decapitarlo a Nahum, uno de los sabios dice, yo una vez leí una fábula judía que dice que cuando Abraham, el patriarca, luchó contra 4 reyes, sus armas eran arena. Él arrojaba la arena y la arena se convertía en flechas, se convertía en armas. Probablemente los sabios de Israel no le mandaron una arena regular, una arena ordinaria, le mandaron esa arena milagrosa como un obsequio maravilloso, mágico. Uy, qué buena idea, realmente vamos a hacer una cosa. Tengo justo una batalla ahora acá, algunos kilómetros de acá, lleven el baúl de arena, si funciona, entonces obviamente que serán recompensados. Si no funciona,
entonces serán castigados doblemente. Dicho y hecho, llevaron la arena y sucedió el milagro que la arena que arrojaban se convertía en flechas y la batalla la ganaron de manera misteriosa y maravillosa. El César estaba complacido, lo felicitó a Nahum, le dijo, todo tu baúl será recompensado, vamos a darte las mejores joyas de nuestro tesoro, volvé y quédate tranquilo que el decreto fue anulado. Nahum dijo, Gamzu le Tobat, también esto es para bien. Volvió a su camino, volvió a su ciudad y no tuvo mejor idea de que parar en la misma hostería donde le habían robado el cofre, donde le habían robado el baúl. Y los hoteleros lo ven venir tan pancho, tan campante, y dicen, ¿y este qué pasó? Pues sí. Nosotros dice, ya, no, ¿cómo te fue? No, espectacular, no sabés. Alguien me cambió las joyas por arena y la arena funcionó de mil maravillas y se convirtió en flechas y ahora todo ese baúl me lo llenaron de vuelta con joyas y piedras preciosas. No te puedo creer, arena maravillosa. Yo sé de dónde se viene esa arena. La arena viene del patio de mi casa. No tengo un baúl. Voy a llenar una carretilla de arena maravillosa. Llenaron una carreta llena de arena maravillosa. No perdieron tiempo y se fueron directo para Roma. Tocaron la puerta. César, y hay unas personas acá que traen una carreta llena de arena. Dicen que es la arena maravillosa que puede vencer y convertirse en flecha. El César los recibe, dice, ustedes vienen, no hay problema. Si la arena funciona, ustedes serán recompensados. Llévenla a la batalla y pruébenla. Pero cuando lo tiraban esa arena, era arena. Y a estas personas, en vez de darle un premio, los colgaron y los ejecutaron ahí mismo. Entonces la historia terminó, vamos a decir, para el lado bueno. El punto es que Nahum tenía una visión de la vida que todo era para bien. Entonces, hace poco, esta es la historia que yo conocía de Nahum y Gamzu hasta acá. En el Talmud, en Ta'anit, trae una historia muy fuerte que dice así: los sabios decidieron visitar al gran sabio Nahum y Gamzu. El Talmud estaba hablando sobre derrumbes en casas, paredes que se derrumban que son un peligro. En la época de antes, uno podía estar caminando por una calle y una pared se derrumbaba arriba de una persona y la mataba. Hoy en día tenemos más o menos un poco más cuidado y es menos común, pero en la época de antes, sin tanta ingeniería y sin tanta arquitectura, una casa en mal estado era un peligro. Entonces el Talmud trae personas que hacían que la casa no se destruya en mérito de sus buenas acciones. O sea, cuenta incluso que los sabios invitaron a un tercer sabio que tenía buena suerte, lo entraron a la casa, arreglaron la casa y después salieron. Y no le contaron que lo hicieron para que no se destruya la casa. Los sabios, Rabbi Akiva, acompañado por sus amigos, fueron a visitar a su maestro Nahum. Y no encontraron su casa sino en el fondo de la aldea, en el final de la aldea, en la zona más pobre, una casa que era completamente una jurbe, como se dice en yiddish, en hebreo, una jurbá, una destrucción, una casa abandonada, a punto de caerse en pedazos. Y Nahum Ish Gamzu estaba sin brazos, sin pies, ciego, lleno de llagas, y su cama estaba apoyada sobre 4 baldes para que las hormigas no lo piquen, porque no tenía cómo defenderse. En una casa en destrucción total. Yo escuché esta historia, yo leí esta historia y dije, ¿cómo puede ser? Nahum, Gamzu le toba, todo es para bien. Aparentemente todo no fue para bien. Mirá cómo mal que le fue. Sin brazos, sin piernas, con heridas en el cuerpo, ciego, en una casa destruida, sobre 4 baldes para que las hormigas no le piquen, sin compañía, sin familia, sin nada. Y Rabbi Akiva y los sabios lo fueron a visitar. Y le dijeron, maestro, ¿qué te pasó? ¿Cómo te pasó todo esto? ¿Qué injusticia es esta? Y él les dijo, amigos, queridos, compañeros, una voz muy dulce. Así lo cuenta el Talmud en Ta'anit. Esto es una bendición de Dios que me dio. Entonces ellos no podían entender y dice, no entiendo nada, ¿cómo una bendición? Le dice, les voy a contar lo que me pasó.
hace un tiempo, yo venía cargado de 3 burros de mercadería. 3 burros, uno de comida, uno de vino fino y otro de delicias. Un valor muy grande, joyas. Me dirigía hacia la casa de mi suegro. Tenía familia, tenía un suegro, tenía dinero, tenía todo bien. Y un hombre pobre se me acercó y me dijo, hombre, maestro, deme algo de comer. Y yo le dije, déjame descargar el burro, abrir las bolsas, que está todo acomodado, y te voy a dar de comer. Pero cuando volví al lugar, el hombre se había muerto de hambre. Poco tiempo después. Una opinión dice que tenía una enfermedad, que necesitaba comer enseguida, otra opinión es que estaba hace 3 días sin comer. Y yo me dije a mí mismo, sentí tanto dolor en ese momento, por tanta responsabilidad, tanta culpa de no haber sido lo suficiente ágil, que recé a Dios para que me quite los brazos que no se movieron lo suficientemente rápido, y las piernas que no caminaron al lugar, y los ojos que no estuvieron atentos para darme cuenta. Y gracias a Dios, dice Nahum Ish Gamzu, me lo otorgó. Y por eso estoy agradecido por esto que tengo. Ahora, esta historia me parece muy dura, pero ¿hasta qué punto Nahum Ish Gamzu trascendía este mundo? O sea, para él la realidad era el mundo de las almas. Y el haber podido, entre comillas, obtener el beneficio, como dice, 1 hora de sufrimiento, 70 años de sufrimiento en este mundo no se comparan a 1 hora de sufrimiento del alma, él lo tenía presente, lo tenía claro. Entonces, él se sentía agradecido por haber podido en este mundo. La segunda mensaje que me deja esta historia es qué realmente grandeza tenía que tener para sentirse responsable por no haber atendido el dolor ajeno. ¿Cuántas veces nosotros pasamos de largo y nosotros decimos, si le pasa algo a otro, no es culpa mía? ¿Cómo podía uno culparse, decir? Entonces él entendía que su misión era ayudar todo el tiempo, y me parece algo fabuloso en decir cómo uno tiene que conmoverse por el otro a punto tal de decir, es mi responsabilidad casi. Porque uno podría decir, y bueno, ¿cómo podía saber yo que hace 3 días que no comía? O a veces cuando uno hace un daño a otro, no es consciente, no es lo suficientemente consciente. ¿Qué nivel de moral, qué nivel de profunda sensibilidad tenía que tener él para sentirse culpable? Pero no estamos hablando de una culpa acá. A veces usamos la culpa como un ejercicio de justificarnos o de flagelarnos, de hacernos sentir mal. Pero el punto acá es que para Nahum Ish Gamzu no había nada malo. Él no podía ver algo malo, no tenía capacidad de ver el mal. Hay una historia un poco más presente con Rav Zushe de Anípoli, quien era compañero de estudios del Baal Shem Tov, del Alter Rebbe, del autor del Tanya. En una ocasión una persona le preguntó al Alter Rebbe cómo hacer para vivir con la pobreza, no la podía soportar. Le dice, todo el tiempo en mi casa. Dice, anda a visitarlo a Reb Zushe, él te va a enseñar. Entonces llegó a la casa de Reb Zushe y era también un lugar cayéndose a pedazos, no había sillas, no había mesas, un lugar mucha pobreza. He sabido que Reb Zushe no tenía ni para comer. Y se acerca y dice, bueno, acá voy a aprender de verdad cómo convivir con la pobreza. Y le preguntó a Reb Zushe, ¿cómo haces para convivir con la pobreza? Y Reb Zushe le dijo, ¿qué pobreza? Entonces, ¿de qué pobreza me estás hablando? Entonces, estos son personas, me parece, especiales. No para todos está la posibilidad de vivirlo de esa manera. Tenemos entonces, hablamos muy poco casi de las clipot, nos quedó muchas cosas pendientes. Lo que simplemente quería hacer a través de esto es
explicar que para la Kabbalah no hay, desde el punto de vista de arriba hacia abajo, no, muchas de las preguntas que tenemos caen, pero al mismo tiempo, no por eso tenemos que dejar de pedirlo. Bueno, el punto de que habíamos dicho que lo más alto cae lo más bajo, en este punto de la muralla, el ejemplo de la muralla, que lo más alto cae más bajo, tiene que ver con esto del resorte, del trampolín. Pero al mismo tiempo, estas fuerzas negativas no tienen una entidad en sí misma que uno puede redimirlas, sino que la única manera de salvarlas es ignorándolas. Por ejemplo, el satán o los impulsos negativos. La cuarta clipa, que creo que deberíamos hablarlo la semana que viene, es clipa noga, que viene a ser aquellas cosas que están en un sistema parve. Parve quiere decir que no es ni de un lado ni del otro. Depende cómo lo utilizás. Y abarca la mayoría de las cosas de este mundo. Un termo, un mate, un avirome, una computadora, internet, el celular. ¿A dónde pertenece? ¿Qué es? ¿Espiritual, material? ¿Es bueno, es malo? No, es lo que se llama una cáscara traslúcida. Quiere decir, está tapado porque es materialista, pero depende de vos si lo vas a elevar o no. Y por último, justamente en este punto de vista, como contamos lo de Nahum y contamos lo de Rabbi Akiva, tiene que ver con estas fechas son tal vez las más tristes del calendario judío, que se conmemora la destrucción del templo, del primer templo, del segundo templo, en la misma fecha, pero no nos quedamos nunca con la destrucción. Todos los años lamentamos, bueno, el muro de los lamentos no es solamente un lamento, es una esperanza. Todas las noches en el CD nosotros decimos Leshaná va Yerushalayim, el año que viene en Jerusalén. Todos los Yom Kippur o los Rosh Hashanah decimos Leshaná va Yerushalayim, el año que viene en Yerushalayim. No perdemos la esperanza, porque todo desafío que viene a la persona es para ser superado. Entonces, la reconstrucción, la motivación de superar el desafío, que ese es realmente lo que nos define como Israel. Israel era Jacob, el tercer patriarca, que se enfrentó, se trenzó en una lucha contra el ángel de Esab, que lo quería maltratar y lo golpeó y lo hirió, y no lo soltó hasta que lo dejó salir. El mensaje de esa historia es, cualquier desafío que se te presenta, tenés que sacar la bendición de ahí, tenés que poder salir fortalecido de ahí, tenés que poder encontrar cómo eso te hizo más fuerte, cómo eso te dio, incluso la historia de Egipto. Nosotros, para que nos den la Torá, o sea, para formarnos como nación, tuvimos que atravesar primero una etapa de sufrimiento, una etapa de esclavitud. Para poder apreciar la libertad, no la podríamos haber apreciado si no pasamos primero esa falta. El segundo punto es que, como explicamos en otra vez, no se trata solamente de ser independiente, sino se trata de repudiar cualquier tipo de esclavitud. A partir de salir de Egipto, tenemos que buscar siempre ser libres, a pesar de todo, frente a todo, frente a cualquier opresión, sufrimiento, persecución, y eso define esa esperanza define el alma del judaísmo. En una ocasión Napoleón Bonaparte, en Francia, no sé si fue en Francia o fue en otra ciudad, estaba caminando por la calle y pasó por una sinagoga, y escuchó que la gente estaba reunida, tirada en el piso, llorando, y dijo, ¿qué están haciendo? No, justo hoy es la fecha de Tisha B'Av, el 9 de Av, y están lamentando la destrucción del templo. ¿Qué, se les quemó el templo? No, el templo que se destruyó hace 2000 años. Entonces dijo, si un pueblo puede tener la memoria de recordar y tener la esperanza de reconstruir de 1000 años, este pueblo es eterno. Incluso Napoleón Bonaparte reconoció esa esperanza, esa nunca darse por vencido, nunca decir, ya está, ya fue, la destrucción fue una destrucción. Cualquier destrucción es para la reconstrucción. Y por eso tenemos la esperanza de poder
cualquier desafío, cualquier prueba, cualquier mal que se viene, como dijo Rabbi Akiva, no hay mal que no viene para un bien superior. Gamzu Letova, esto también es para bien. Más, la semana que viene vamos a entrar un poco más en temas más técnicos de la clipot, un poquito más ubicarlos dentro de la estructura humana y dentro de la estructura del Istalshelut, del desencadenamiento de los mundos, las diferencias entre las tres clipot del mal y la clipa intermedia, y también la diferencia entre antes del pecado original, después del pecado original, y los arquetipos que se presentan a través de el ser humano, el libre albedrío, o sea, la posibilidad de elegir libremente entre una cosa y la otra. Acá pueden hacer